¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Muy bien, y qué gusto estar con usted, respetado maestro. Igualmente, mi querido maestro. Mire, hubo una vez, como empiezan las narraciones, una señora ucraniana que murió en Jerusalén. Nació en Kiev y murió en Jerusalén. La colonia judía universal habla de ella como un ser humano con valores, como una gran mamá, alguien que defendió el sionismo, que se atrevió a muchas cosas. Y dicen que las comunidades israelitas la califican de terca, de obcecada. Golda Meir, un gran personaje que le toca una guerra, ¿sí? Hace 30 y tantos, en el 73, pues en la época de los 70, a ella le toca combatir, contra Sadat. Se acuerda de Sadat, sí. Se acuerda de lo que había habido antes con Nasser, ¿sí? Y su gran enemigo político fue el hombre del parche que impresionaba mucho, que era Moshe Dayan, ¿sí? Ellos tuvieron que batallar, ellos tuvieron que luchar contra la misma situación que está viviéndose ahora. André Malraux decía que el siglo XXI iba a ser el siglo más religioso de los seres humanos. ¿A qué se refería? A los enfrentamientos. Lo que creo que Malraux no tomaba en cuenta, que ya no era solamente un problema de fe, sino ahora la fe se ha convertido en la fe en los intereses creados, que ha provocado que eso sea una zona donde yo creo que la paz no es posible en muchos años, maestro. No se puede estar con Israel o con Palestina, no salvo en este conflicto. No se, o sea, ¿se está con la paz o se está con la guerra? Eso es y todo. Estar con la paz es dos estados independientes y soberanos, Palestina e Israel. Esa es la única, pero Golda Meir es el punto de Es el gran personaje, maestro. De su conversación. Es un gran personaje. Ella tiene el apoyo y el entendimiento de grandes intelectuales, Amos Oz, David Grossman, Yehuda. Son seres humanos que están atrás de ella, luchando por un Israel completamente diferente. Y le tocan de alguna manera la frase de Sadat, que la pronuncia y la dice: con 10 centímetros del monte Sinaí, con eso yo me conformo. O sea, era un elemento simbólico lo que quería plantearle a los israelitas, ¿sí? Y hubo una gran cantidad de elementos en juego, de posiciones en juego, de negociaciones que tuvieron que plantearse. ¿Por qué fue una gran mujer Golda Meir, profesor? Mire, Golda Meir, primero porque su formación norteamericana le da un proceso distinto de la racionalidad. Cuando ella llega a Israel, llega y es una profunda amante del sionismo, de la filosofía del monte de Sión, de proteger la cultura judía, de salir adelante. Estructura una gran cantidad de ordenamientos en Israel y provoca una estabilidad que es rota hasta el momento en que, por sorpresa, tienen un ataque. Como esto que acaba de suceder, que también es por sorpresa. Ya ve que corrían las hordas de Nabucodonosor a hacer estragos, que ellos no se lo esperaban. La misma frase pronuncia Golda Meir. ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? Y esto es el gran enfrentamiento. Ella quiere hacer al principio grandes negociaciones hasta que Moshe Dayan le dice: hagamos una tregua. Y ella se niega. ¿Por qué? Porque lo que pedían era que Israel volviera a las fronteras de 1967. Ella se empecina. Ella trata de defender la consistencia del pueblo de Israel. Es una gran negociadora. Tiene grandes negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para poder resolver el conflicto, a pesar de la urgencia y necesidad de los militares. Ya ve que a los militares les encanta su trabajo. Sí. No a todos. Hay otra gran mujer, profesor, una mujer notable, quiero decir, una mujer notable en la historia, muy reciente, Margaret Thatcher, que también recibió un ataque por sorpresa. El 2 de abril de 1982, el dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, se le ocurre invadir las Malvinas, que siguen estando en posesión británica.
las invaden. Está a 500 kilómetros, 400 y tantos kilómetros del continente, y Galtieri las invade, son argentinas, y la Thatcher de inmediato llama a su ministro de Defensa, John Nutt, y le dice, usted las recupera. Oiga, señora, están a 13.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo vamos a hacer una guerra sin líneas de abastecimiento? Usted las recupera. Y Thatcher va a la Cámara de los Comunes y los convence con un discurso lleno de orgullo, porque es colonialismo puro. Por primera vez en muchos años, Gran Bretaña ha sido invadida y vamos a recuperar el honor, etc. Es un discurso de orgullo, cierto, pero absolutamente de raíz colonial. Y contrario a lo que hizo Galtieri. Y ella, pero no tuvo el apoyo estadounidense de inmediato. Ronald Reagan, su gran amigo, dudó. Y Alexander Haig, que era el secretario de Estado de Reagan, propuso un plan de paz. Ya no me acordaba. Alexander Haig era el nombre que estaba yo buscando. Un halcón tremendo. Era un halcón. Pero dice, no. Los argentinos, ahí está, los militares, puede llegar un comunista a Argentina en lugar de si cae Galtieri, si usted gana, no. Y además nos están ayudando con la contra Thatcher nicaragüense. como que les estorbó al momento político de Estados Unidos con América Latina, ¿no? Sí. Y lo que hace es decir, se nos molestó mucho con su gran amigo Reagan. Margaret Thatcher logra mandar sus barcos hasta 13.000 kilómetros de distancia, y la ONU propone a instancia de Estados Unidos un plan de paz, que Sí, las maestro. Malvinas sean administradas. Era Pérez de Cuéllar. Era Javier Pérez de Cuéllar, el secretario general de la ONU. Era Sí, el Pérez peruano, de Cuéllar. sí. Y es el que dice, administremos nosotros el problema. Exacto, ¿Sí? administremos el problema. La Thatcher dice que sí, pero solo lo hizo para ganar tiempo, para que su flota alcanzara a llegar al otro lado del Atlántico. Galtieri dice, no, las Malvinas son argentinas. Bueno, pues sí, son argentinas, pero no te vas a ir a la guerra. Y fue a la guerra. Y Thatcher primero sufrió pérdidas. A los ingleses les hundieron un par de barcos. Y en las memorias del esposo de Margaret Thatcher cuenta cómo está ella en la esquina de la cama llorando. Mis muchachos, los mataron. ¿Qué es esto? Y ella logra hundir el Belgrano. Sí, El claro. gran, Ahí el mueren gran barco. muchos argentinos. Más de 300 muchachos. Ronald Reagan le habla a Thatcher, Margaret, detén esto. Y la respuesta de la Thatcher fue, no he perdido a mis mejores hombres y a mis mejores barcos para decretar un alto al fuego. Vamos, invade. La invasión terrestre fue terrible, con los gurkas que degollaban muchachos argentinos porque estaban preparados para matar a este tipo de soldados. Y en enero, el 11 de enero del 83, se rinde Argentina. Y la Thatcher toma una credibilidad impresionante ganada en el campo de batalla. Es el espíritu nacionalista, maestro. Lo que te hace sentir que puede haber unidad, que es exactamente lo que están diciendo ahora. Los que creen en las conspiraciones dicen que todo es planteado por Netanyahu para buscar una unidad en un país dividido, pero sigue la misma idea. Mire, maestro, ¿por qué el ser humano hace la guerra? ¿Por qué los ancianos se obsesionan con la guerra? Porque la guerra, como dijo un pensador francés, es locura de ancianos donde los jóvenes pierden la vida. ¿Sí? No se entiende, pero hay un personaje que debemos tocar. Isabel I, maestro, sí. le toca porque ese es un personaje grandioso. Sin duda, Isabel I. De alcances diferentes a las otras dos. Sí, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI. La época isabelina, maestro. Y ella fue la fundadora del gran imperio británico. ¿Por qué? Ella, primero, sin ninguna justificación moral, entra a Escocia, toma prisionera a su prima, a María Estuardo, y la lleva, la encierra. Era un país vecino, era su prima, la reina católica, María Estuardo, y la decapita. La hija de Ana Bolena. Sí, la decapita, pero ninguno de los aliados de María Estuardo salió en su defensa, ni los franceses.
salvo Felipe II, que tenía una armada llamada la Armada La Armada Invencible, maestro, famosísima. Va y lanza su armada, que ahí sí los ingleses habrían padecido, ¿eh? Pero la suerte juega en política, maestro, la suerte juega en política. Y una enorme tormenta destroza la Armada Invencible. Y con ello, Isabel I, en un año, al final 1888 por ahí, en un año se deshace de su enemiga interna, que era María Estuardo y el catolicismo, y se deshace de su gran enemigo externo, Felipe II. E Inglaterra puede desplegar su flota, su imperio por los 5 continentes. Maestro, Shakespeare decía de las capacidades negativas que debe tener el ser humano. Dice, capacidades negativas no es fortalecer la maldad, es saber que la vida es trágica y por consiguiente trae tragedias. Es saber que hay que atreverse a resolver problemas y es saber que para lograr las cosas que puedan cambiar los destinos de un mundo, hay que atreverse a destruir lo indestruible y a modificar lo inaceptable. ¿Sí? Eso es la capacidad negativa de Shakespeare que está embebida en su dramaturgia, producto de todo este concepto, porque la política siempre influye. Artes siempre influye, ciencia siempre es un decir. Por eso me gusta esta idea de que la fortuna tiene que ver con política, porque la política no es un elemento aislado, maestro. Es consecuencia de un país, ¿no? Sí, y en política no solo cuenta la suerte. En política los únicos que no tienen razón, profesor, son los vencidos. Está Galtieri. Ahí están los católicos. Rápidamente, maestro, porque nos queda un minuto. Usted sabe mucho del Cono Sur. ¿Cuál fue la razón de Galtieri? La razón de Galtieri tenía una crisis económica enorme y una descomposición social que lo iba a tumbar, no obstante que él llegó por golpe de Estado. Pero las Malvinas sí son argentinas, profesor. Las Malvinas son argentinas. Cuando logra su independencia Argentina, las Malvinas son parte del territorio, bueno, son parte de la soberanía argentina. De la soberanía, no del territorio. Y en 1830 los ingleses toman las Malvinas y después solo a un loco, a un militar loco se le ocurre invadir y pelearse con el Imperio Británico, sí, a balazos, y le matan a cientos, quizá miles de muchachos argentinos que murieron en la defensa de algo que no... De algo insalvable, maestro. Que no hay nada más insalvable que una mala decisión. Eso es un hecho. Maestro, mil gracias por hablar sobre estas mujeres que le entraron al conflicto armado, ya sea en defensa o buscando la unidad, pero siempre es importante esa posición. Y recuerdo yo, y solamente quiero dejar en claro, suponer es salirse de la lógica. Se juzga los movimientos armados suponiendo las cosas. Si algo es destructivo, es el impulso autodestructivo que los seres humanos han tenido en su naturaleza. Ojalá algún día lo logremos apaciguar. Maestro, es un placer. Igualmente. Nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación.